Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Durante todo el tiempo que el programa ha estado en el canal UCR, se han hecho diferentes programas sobre el tema del acceso al agua. Ese ha sido un tema recurrente, un tema que además nos parece muy importante y que quisimos poner hoy sobre la mesa precisamente porque está en la discusión en este momento sobre una nueva ley de aguas. Por eso hoy vamos a estar analizando qué es lo que está pasando en este momento, ¿verdad?, con respecto a la discusión que se está dando, no solo sobre la ley de agua, sino sobre el tema del acceso al agua. Para eso vamos a contar con la presencia de don Esteban Monge Flores, que es coordinador del Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales y miembro de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Hola, Esteban. Muchas gracias por el espacio. Y también vamos a contar con la presencia de don Jorge Polimeni, que es delegado ejecutivo de la Fundación Bandera Ecológica y miembro también de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Hola, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Tal vez podríamos empezar, Esteban, un poco contextualizando, o sea, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento con respecto al tema del acceso del agua? ¿En qué estamos? ¿En qué punto estamos? Porque bueno, hemos hecho varios programas, como decía al inicio, hablamos del tema de agua en Guanacaste, el tema de los problemas con respecto al acceso al agua, pero en general, digamos, ¿cuál es la situación actual? Bueno, basta tener una lectura, ¿verdad?, medianamente general del panorama en el país en relación al tema del agua, de lo que los mismos medios de comunicación ya están visibilizando como conflictos. Yo, digamos, soy de la tesis y mis compañeros que trabajamos desde la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, de que hay un modelo de gestión que está colapsado, ¿verdad?, a nivel de Estado, de institucionalidad, y que hay un marco regulatorio que no ayuda a resolver esta situación, ¿verdad? Entonces sí, ya, digamos, yo desde que empecé a trabajar en estos temas en el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, en el 2002 por ahí, me acuerdo del conflicto en Nimboyores, por el manto acuífero de Nimboyores, donde ya se estaba viendo esta situación de estos conflictos por el acceso al agua, donde uno se preguntaba, bueno, el agua en la región más seca del país, además, ¿para qué es prioritariamente? Si es para el abastecimiento de las poblaciones o para la demanda satisfacer la demanda de proyectos hoteleros, ¿verdad?, o riego de canchas de golf. Entonces ya ahí empezó realmente a visibilizarse lo que en estos últimos años se ha venido agudizando. Jorge, han habido intentos finalmente, digamos, de mejorar la regulación en el tema del agua. ¿Por qué no se ha logrado avanzar esos intentos anteriores? Digamos, ¿cuáles han sido los principales problemas? El país no ha avanzado consistentemente para legislar sobre el agua. Lo que hemos hecho como sociedad es ir poniendo un montón de parches a la legislación original de 1942, tratando de atender temas puntuales, tanto en la administración del agua como en el acceso al agua, y también relacionándola con otros usos del agua. Quizás lo más trascendental en estos temas es que los altísimos niveles de conflictividad ambiental que hay en el país prácticamente siempre tienen al agua como protagonista, si no es por el acceso al agua, que son luchas ya cotidianas a lo ancho y largo del país, es por la producción hidroeléctrica. Es decir, el agua es un protagonista del desarrollo en la sociedad y es el foco de muchos conflictos en el país, precisamente pues porque no hay un marco regulatorio adecuado. ¿Y por qué genera tanto conflicto cuando se plantea verlo como un derecho humano? Porque bueno, cuando se ha planteado el tema de que es un derecho humano, en realidad saltan, ¿verdad?, diferentes grupos planteando que bueno, que un derecho humano es algo muchísimo más amplio, que en realidad ahí estamos limitando, ¿verdad?, para otro tipo de producciones. La posición que hemos mantenido nosotros desde la Alianza Nacional para la Defensa del Agua es que hay que resguardar el derecho humano al acceso al agua. Eso ya forma parte del marco jurídico internacional en términos de agua, y resguardar ese derecho también significa satisfacer el consumo de agua en calidad y en cantidad. Hay dentro de esta sociedad lógicas mercantilistas que
no tienen esa consideración básica sobre el uso de los recursos naturales en general. También en el caso del agua aplica esa lógica mercantilista, pero no es el caso de esta ley. Esta ley más bien viene a consagrar algo que, si bien está de una u otra forma ya incluido en la legislación nacional, no viene bien decirlo en blanco y negro que vamos a tener consagrado el derecho humano al acceso al agua. Entonces, Esteban, ¿no es contradictorio hablar del derecho humano a acceso al agua y también de un resguardo como un bien económico? A ver, vamos a hacer aquí ampliar un poco lo que plantea Jorge, en el sentido de que en el país desde hace más o menos 15 años se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional para que a nivel de la Constitución política se establezcan dos cosas que son fundamentales. Una, que el agua es un bien de dominio público, sí, con lo que eso implica que es un bien que está fuera del comercio, ¿verdad? Que sí puede ser aprovechado. Hay una posibilidad de que el Estado, a través de una serie de regulaciones, ¿verdad?, de derechos de aprovechamiento particulares para las diferentes actividades económicas, y también que esa reforma constitucional plantea el reconocimiento del derecho humano de acceso al agua. Esa reforma no se ha podido aprobar básicamente porque el movimiento libertario no ha permitido la votación a través de la presentación de mociones. Tenemos 15 años de estar en esta situación, porque ellos alegan que están de acuerdo con el tema del derecho humano al agua, pero no así con el tema del dominio público, porque para ellos el agua debería ser un bien de mercado. O sea, yo soy propietario de una finca donde hay una naciente de agua y la finca puede ser mía, pero según la lógica de los bienes de dominio público, el agua, la fuente de agua, el río, no es propiedad mía. Nosotros sostenemos esa tesis del carácter de dominio público del agua, que actualmente está garantizado en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente, y que el artículo 4 del proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa también lo sostiene. Lo consagra literalmente. Pero querríamos que eso estuviera a nivel de Constitución, porque el artículo 121 actualmente de la Constitución Política solo habla de las fuerzas vinculadas a las aguas, porque claro que la Constitución fue escrita en un momento histórico en que incluso se pensaba que el agua era un bien inagotable, ¿verdad? Entonces, el tema del valor económico del agua, ¿pueden haber bienes de dominio público que tengan un valor económico? Sí. Y un bien de valor económico no es lo mismo que una mercancía. Un bien económico no es lo mismo que una mercancía, en el sentido de que cómo se materializa el reconocimiento del valor económico de un recurso como el agua, a través de los cánones que el Estado puede cobrar, así como sucede con las frecuencias radiofónicas, ¿verdad?, y de televisión, que son bienes de dominio público también. El Estado puede cobrar un canon a quienes están aprovechando el agua en actividades económicas para sostener un aparato institucional que permita tutelar ese bien que es de todas y todos, ¿verdad? Entonces, el proyecto de ley plantea una serie de mecanismos mucho más sólidos que los que tenemos actualmente para que el Estado pueda ejercer esa tutela, ese control sobre los aprovechamientos del agua. No sé, ¿qué otro aspecto podríamos recalcar sobre ese punto? Hay otro tema también que tiene que ver con la valoración económica del agua, que pasa por la capacidad que haya de determinar cuando hay un daño en general al medio ambiente, para establecer una responsabilidad sí penal, pero también un resarcimiento económico a quienes han incurrido en ese daño, y eso también está contemplado en el proyecto de ley. Sí, que ahora hablábamos que las multas van de, ¿qué era?, de 2 colones. En la ley que nos rige hoy, la de 1942, la multa va de 2 colones a 740 colones, por cualquier atropello, digamos, por al agua. Por contaminación, por desviar un río, por etcétera. Por usurpar aguas. Por utilizar por utilizar una fuente de agua sin una autorización debida al Estado, ¿verdad? Es una situación que tenemos actualmente, donde también, o sea, la capacidad institucional en estos momentos para poder tener información precisa de cómo están aprovechándose nuestros mantos acuíferos, ¿verdad?, de la sobreexplotación que se sabe, es muy poca, ¿verdad? ¿Cómo vamos a financiar ese aparato institucional que nos va a permitir
como sociedad, tutelar adecuadamente este bien que es de todos. Jorge, entonces, ¿por qué genera tanto ruido hablar de el agua como un bien público y como un bien económico? ¿Verdad? Porque en realidad eso, para cuando se está discutiendo un poco el tema del agua, las personas que plantean, ¿verdad? O que se plantean en contra de la reforma, sea del mismo sector que se dice, digamos, ambiental o movimiento libertario, es como esa lógica la que utilizan ambos para estar en contra de cualquier reforma. Yo primero querría hacer una precisión de que no es solo el movimiento libertario que está en contra de la ley de aguas. Es lo más emblemático es el movimiento libertario, pero en realidad hay un grupo muy pequeño de grandes intereses y de capitales muy poderosos que están representados en 2 o 3 cámaras que están contra la ley de aguas. Ellos se han hecho un colectivo alrededor de esas cámaras y hablan a nombre del sector productivo cuando realmente no representan al sector productivo, representan al gran capital transnacional que hay en el agro costarricense. Por el otro lado, no me animo a decir que sea el movimiento, una parte del movimiento ambiental que esté opuesta a la nueva ley de aguas. Hay activistas importantes, nosotros reconocemos colegas que comparten con nosotros luchas, que algunos tienen dudas y otros ya activamente dicen que prefieren que no se apruebe la ley de aguas, pero no son los que están haciendo campaña contra la ley de aguas. Es decir, simplemente creen que no es la mejor ley posible, reconociendo que esta ley trae avances que son muy importantes. Yo creo que la gran resistencia que hay en relación a la ley de aguas está edificada fundamentalmente en la necesidad de un grupo muy pequeño de gente que está utilizándola como un argumento casi extrapartidario para partir a uno de los partidos progresistas que hay en la Asamblea Legislativa, y que alrededor de eso se estructura toda una maraña de conflictos que realmente no deberían producirse. A mí me alarma pensar de que en la sociedad se asuste la gente cuando se habla de que el agua es un bien económico. Es como considerar que la energía es un bien económico, o considerar, yo no termino de entender cuál es el diablo ideológico que hay detrás de esto, porque vivimos en esta sociedad y muchos de los que acusan de que el agua sea un bien económico andan con una botella de alguna marca comercial en el Salveque. Hay una discusión, digamos, que hay detrás de esto, y es que yo no sé en qué momento se le llegó a equiparar economía a mercado y se llegó a equiparar valor económico a precio, y se llegó a equiparar bien económico a mercancía. Tal vez sería bueno que nos perdón, quedemos con esa idea. Y todo eso igual a mal. Claro, quedémonos con esa idea, tenemos que hacer un corte y ya regresamos aquí a Sobre la Mesa, que estamos analizando el tema del acceso al agua. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del acceso al agua. Antes de hacer el corte estábamos un poco, ¿verdad?, explicando qué es lo que significa realmente esa discusión de ver el agua, digamos, como un bien también económico, ¿verdad? Cómo se ha equiparado otros conceptos que no permiten como avanzar en la discusión. Estaba explicando eso. Yo creo que el proyecto de ley está bastante blindado, digamos, y por eso tiene nuestro respaldo, ¿verdad? Con lo complejo que ha sido el proceso para llegar a un acuerdo político viable para que el país cuente con una nueva ley de aguas, ¿verdad? Nosotros que fuimos los que hicimos una apuesta de utilizar un mecanismo que el marco institucional de este país ofrece, ¿verdad? Como lo hicieron en su momento los compañeros de APREFLOFAS con la ley de vida silvestre, como lo está haciendo en este momento la gente, los amigos y amigas que están impulsando el proyecto de ley de radio. O sea, que este proyecto de ley es fundamental leerlo de una manera integrada, digamos. Yo lo que he visto también es que se citan artículos como si no fueran parte de un todo orgánico que debe interpretarse como tal, ¿verdad? Que es un principio de interpretación jurídica, que no es solamente interpretar el texto de la ley
en relación al resto del articulado, sino también incluso a otras fuentes de derecho, como son tratados internacionales, la Constitución política, jurisprudencia, doctrina, ¿verdad?, que ya desarrolla más a profundidad cosas que aquí están enunciadas de una manera general porque es una ley, digamos, esto no es un tratado de doctrina sobre el tema de la gestión integrada del recurso hídrico, sino que es un proyecto que establece enunciados y líneas generales. Entonces, lo principal es que el proyecto de ley establece que el agua es un bien de dominio público, o sea, no la trata como cualquier cosa, ¿verdad? Y los bienes de dominio público, como ya expliqué, son bienes que pertenecen al Estado en un sentido amplio del concepto, ¿verdad? Y que están fuera del comercio, o sea, eso es vital. Ahora, sí, el proyecto de ley también reconoce otras características del agua, o sea, una de ellas es que tiene un valor económico, pero no es la única, ¿verdad? También reconoce el valor ambiental que tiene, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que otra de las cosas que también el proyecto de ley garantiza es que los servicios de abastecimiento de agua potable, ¿verdad?, solo van a estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro, y que quienes tengan un título, una concesión del Estado para aprovechar una fuente de agua, no pueden comercializar ese derecho, lucrar ese derecho, digamos, como está pasando con el tema de las frecuencias radiales en este país, ¿verdad? Yo hago una analogía porque a veces siento también que en algunos espacios el tema es más comprensible, el tema de los medios de comunicación, sí, ¿verdad? Pero en ese sentido yo diría que el proyecto de ley, si no fuera así, nosotros seríamos los primeros que estaríamos oponiéndonos a una ley de este tipo, ¿verdad? Que sea un bien económico le permite al Estado cobrar cánones, le permite multar también por la contaminación, y si hay algo que realmente... Exacto, si hay algo que realmente hemos adolecido como sociedades de recursos para proteger el agua. Una de las cosas más contradictorias que tenemos en todos estos procesos de discusión de la ley de aguas es que hay una defensa de que SENARA no tiene que pasarse a la nueva Dirección Nacional de Aguas, cuando realmente lo que estamos buscando con una ley es que haya una gestión integral del agua y que haya autoridades con músculo suficiente, no solo para ejercer la rectoría, sino también para posibilitar el conocimiento. Hoy, aunque parezca mentira, el país no conoce cuál es el estado de los acuíferos subterráneos. No podemos hacer frente a ninguna crisis hídrica sin conocer el estado del recurso, por ejemplo. Y además con un estado partido a la mitad o de alguna forma esquizofrénico, porque no es pasar SENARA a la Dirección de Aguas, eso es un departamento encargado de la investigación que en estos momentos tiene la información técnica, digámoslo así, recopilada, ¿verdad? Y por otro lado, una dirección de aguas que no cuenta con esa información y que tiene que dar permiso. Y que tiene que dar permiso, y el Estado tomando decisiones, ¿verdad? Incluso donde en algunas ocasiones, y tenemos noticia de algunos casos donde, por un lado, el MINADE se niega a dar el permiso o a aceptar el permiso, y por otro lado, SENARA sostiene una tesis distinta. O sea, el Estado no puede funcionar así, alguien tiene que decir la última palabra y no puede haber ese nivel de contradicción, digamos, a nivel institucional. Claro, tal vez, Jorge, una de las críticas, que es lo que ustedes están planteando efectivamente, es que con este cambio ahora se aprobaría un debilitamiento del Servicio Nacional de Riego y Aveniamiento, ¿verdad?, de SENARA, porque el manejo pasaría a manos de la Dirección Nacional de Aguas, la DINA, bajo la rectoría del MINAE y el MAC, y de Mideplan. O sea, esa es como una crítica muy fuerte, ¿verdad?, que se plantea de que en lugar de fortalecer la institucionalidad, más bien se estaría debilitando. O sea, ¿cómo se plantea el tema en la ley para más bien mejorar el tema de todo el control? Hay un fortalecimiento del papel que tiene que jugar el Ministerio de Ambiente como ente rector en materia hídrica. Estamos pasando de un esquema de hoy donde hay una dispersión gigantesca, una multiplicidad de organizaciones que tienen roles que jugar dentro de la gestión del recurso hídrico. ¿Y quién tiene la última palabra, como decía Stan? Nadie. Digamos, en términos de agua, nadie puede tener la última palabra. Lo que sí tiene que estar claro es que tiene que haber alguien a quien
darle el poder para que tome decisiones y cobrarle cuando haga mal las cosas. El escenario de hoy lo conocemos todos. Si hay un problema relacionado con el agua, hay que ir a basta 7 instituciones por lo menos a golpear la puerta a ver quién es el responsable. Basta ver resoluciones de la Sala Cuarta ante conflictos, por ejemplo, como el de Sardinal, o el mismo conflicto por el asunto del arsénico. O la contaminación de bromacil en Siquirres. Donde lo primero que la Sala manda hacer a las instituciones es conformar una comisión interinstitucional. O sea, se organizan y se ponen de acuerdo cuando el conflicto ya estalló. Sí, claro. No hay una planificación previa, ¿verdad? Coordinada, institucional. Entonces, cada uno defendiendo su nicho de poder, ¿verdad? Y eso no funciona, o sea, en términos de dar respuesta eficiente a las demandas ciudadanas, eso no está funcionando. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo lo resuelve esta ley? Estableciendo claramente que la rectoría la ejerce el MINAE, ¿verdad? Y que el tema de Senara no es que estemos en contra de Senara, pero es que Senara es una instancia que pertenece al Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Usuarios del agua. Usuario del agua, entonces no puede ser que una institución que además presta un servicio, ¿verdad?, como es el de riego y almacenamiento, concentre la información técnica relacionada con las aguas subterráneas de este país, y entonces tengamos esta especie de esquizofrenia, diría yo, ¿verdad?, estatal, que la gente no entiende, ¿verdad?, y la gente demanda del Estado un accionar contundente y no sabe que detrás de esas resoluciones o esas soluciones que no llegan realmente es que hay un mal funcionamiento, porque así está planteado en la normativa. Claro. Y Jorge, el papel, digamos, de la IA, porque yo me pregunto en ese sentido, porque siempre cuando uno, ¿verdad?, para la ciudadanía, cuando se habla de agua, pensás en la IA, que es que, digamos, te suministra, o las asadas, pero en general en la IA. ¿Cuál va a ser el papel, verdad? ¿Y cuál sería, digamos, como el mecanismo? Y lo planteo también porque ahora estabas hablando un poco de mantos acuíferos, y para un trabajo de la universidad unos estudiantes hicieron todo un análisis del departamento de pozos, ¿verdad?, de la IA, ¿verdad? Y cómo el departamento de pozos hace un pozo, a veces encuentra agua, a veces no, ¿verdad? Y todo el tema de la salinización y todo este tipo de cosas. Y yo decía, ¿cómo va a llegar una institución a hacer un pozo si no tiene un estudio previo de que hay agua o no? O sea, ¿cuánto implica, digamos, desde el punto de vista económico, ir, ¿verdad? O sea, movilizar todo el personal, movilizar el equipo, todo para este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, la IA en esta maraña, ¿cómo se articula? Sí, se articula. Evidentemente le va a quedar la rectoría de la provisión de agua para consumo humano a la IA, algo que sin lugar a dudas, en asocio a lo que fueron los acueductos comunales y hoy son las asadas, pues lo han hecho bien. Hace muy poquitos días con una directora de AIA, amiga, colega, nos preguntábamos que por qué, si el AIA y el ICE fueron fundados como dos pilares de la economía costarricense, era tan desigual el desarrollo de esas dos instituciones. Exacto. Y creo que la respuesta va por el lado del conocimiento, que a AIA le ha tocado, siendo una organización ingenieril, tal como es el ICE, a AIA le ha tocado jugar con una lógica de el agua, recurso inagotable, recurso que está ahí disponible y que no hubo inversiones de la sociedad para conocer el agua de una forma integral. Y por el otro lado un ICE, pues que lo que aprovecha son las fuerzas hidráulicas del agua y que es mucho más fácil porque es tratar con motores. Yo creo que el AIA tiene que llegar a ser una empresa pujante como el ICE. Ojalá no se dedique a inundar territorios como se dedica el ICE a inundar territorios, porque vamos a tener conflictos por inundar territorios. Pero evidentemente el AIA con esta ley tiene que adquirir un nuevo aire, tiene que ser una organización nueva, como tiene que ser toda la gestión del agua en el país nueva. Estamos en épocas de cambio climático y no podemos hacer las cosas como las estamos haciendo. Y estamos discutiendo hoy del agua exentos de todos los desastres climáticos no los que estamos sufriendo, que de una u otra forma unos cuantos miles de millones en Guanacaste medio que ayudan a sostener el desastre. Vienen escenarios climáticos que son más trágicos y vamos a necesitar mayor capacidad
para manejar el agua y necesariamente eso tiene que ver con el conocimiento. Y que probablemente desconocemos cuáles van a ser las magnitudes de los desastres. Tenemos presagios simplemente. Exacto. Y necesitamos más conocimientos. AIA tiene que tener herramientas también para eso. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema del acceso al agua, analizando, digamos, cuál sería la institucionalidad que va a estar a cargo de fortalecer y de cuidar este bien público que, como hablábamos desde un inicio, hace algunos años hablábamos de que era inagotable y evidentemente es un bien que tenemos que proteger porque no es inagotable. Ya volvemos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema del acceso al agua. Bueno, hemos analizado como algunos puntos que tiene la ley, pero bueno, hay otras cosas que también está. Tal vez, Jorge, nos podrías explicar cuáles son, digamos, cuál es la gama esa, ¿verdad? La integralidad que tiene el proyecto de ley por el cual ustedes están apoyando la iniciativa. Uno de los aspectos más relevantes de la gestión que propone esta nueva ley para el agua es que por fin vamos a lograr algo que en otras sociedades, en Francia por ejemplo, tiene muchas décadas de operar, que es una administración local del agua. Eso se hace a través de consejos de cuenca. En la ley se crean 12 consejos, ¿verdad? 12 consejos de cuenca, tenemos muchas más cuencas, tenemos 34 cuencas, se podrían crear hasta 34 consejos de cuenca. Y lo que presagia esta forma de administrar el agua es que empezamos a manejar el territorio de una forma diferente. A través de la administración del agua en una cuenca empezamos a ver el país de una forma que es totalmente distinta. Nos olvidamos de los límites cantonales, nos olvidamos de las direcciones de las instituciones estatales establecidas por la ley de planificación como regiones que no tienen nada que ver con el territorio, y empezamos a tomar decisiones de ordenar el territorio nacional en función del recurso del agua. Yo creo que ese es el paso más trascendental que nos ayuda a dar la ley de agua en este país. ¿Y quién participaría en esos consejos? Es una participación, hay quejas del sector ambiental de que nuestra representación no es tan poderosa como querríamos, algunos. No porque se asume que los privados siempre van a ser los enemigos del agua y no siempre los pequeños productores son los grandes enemigos del agua. Pero lo que te voy a decir también es que el sector agropecuario está planteando la eliminación de los consejos. Exacto. O sea, entonces, dentro de la negociación se está planteando esto. Las cámaras están planteando eliminar los consejos de cuenca para que sean las asadas las que asuman el trabajo de planificación por cuenca de las aguas, cosa que es absoluta y totalmente absurdo. Las asadas todavía no logran ni siquiera manejar bien el negocio de la infraestructura del agua y requieren auxilio de todas partes para lograr su cometido. Claro. Esto que es quizás la modernización más importante de la gestión del agua, en términos de que hay decisiones que van al plano local, no a las municipalidades, sino a consejos, donde la sociedad empieza a tomar decisiones compartidas sobre el uso del agua, es precisamente uno de los bombardeos que recibe la ley es un gran del desafío sector de cámaras. Para la cultura política de este país, en términos de participación efectiva, ¿verdad? Sí, porque efectivamente, o sea, ¿quiénes serían las personas que estarían en el consejo? El sector público tendría representación, las instituciones públicas, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, las asadas, el sector productivo privado y el CONARE. O sea, tendrían ahí un espacio. Esto ha sido siempre un tema de debate, te encontrás todas las posiciones, desde quienes no quieren estos espacios porque es más sencillo incidir. Hay gente que no quiere sentarse y dialogar con otros actores sobre estos temas y que le resulta más fácil incidir con una llamada telefónica, ¿verdad?, hacia alguna autoridad, hasta gente que sí está demandando una reconfiguración de cómo quedaron conformados, pero que nosotros sentimos que esto como un punto de partida es bastante bueno y es ya un desafío para el sector nuestro asumir que entre las tareas que tenemos está representar. Si nos ponemos, por ejemplo, a valorar esta nueva institucionalidad participativa, hídrica,
por cuenca, en función de lo que acabamos de conocer del río Tempisque, de que hay unas concesiones que van más allá de los caudales que existen, de que la Dirección de Aguas da permisos y que no tiene funcionarios locales, de que los pequeños productores se quejan de que los grandes se quedan con toda el agua y que tienen que levantar sus negocios. Esta modalidad de gestión hídrica lleva las decisiones de administración del agua ahí, a la comunidad. Sí. Y Esteban, ¿qué funciones tiene? Porque cuando yo soy muy crítica en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces se crean espacios, ¿verdad? Que son un saludo a la bandera. Exacto, y que entonces es participativo y todo el mundo muy bien y es derecho al berreo. O sea, ¿qué funciones tiene para que efectivamente sea participativo, ya que lo están planteando? Hay que tener presente que en materia de participación existen diferentes niveles. El acceso a la información es el nivel básico, ¿verdad? Para mí eso ya es ganancia, digamos, que las comunidades se enteren, por ejemplo, que alguien está pidiendo una concesión sobre una fuente de agua y puedan no enterarse cuando ya están construyendo la tubería, como pasó en Sardinal, ¿verdad? Ya eso es un avance, porque entonces ya puede haber un conocimiento previo y puede haber una movilización previa para detener cualquier acto, digamos, del Estado que vaya a poner en peligro mi derecho humano de acceso al agua, ¿verdad? Que está reconocido en el proyecto de ley y que además en varios artículos dice que el consumo humano es el uso prioritario del agua. Entonces, imagínate que la primera función es aprobar el plan hídrico de la unidad hidrológica respectiva, incluyendo las priorizaciones de los usos del agua, dando prioridad al consumo humano. Esto es textual de la ley, ¿verdad? Entonces, otras funciones para coadyuvar en la vigilancia y la buena gestión del recurso hídrico en la unidad hidrológica, implementar proyectos de manejo y protección del agua, ¿verdad? Proponer, diseñar y colaborar con programas de educación ambiental e investigación en materia hídrica. O sea, hay una serie de funciones, ¿verdad?, que en estos momentos nadie está ejecutando y que mucho menos están participando las comunidades y los grupos de base en este tipo. Y eso sí va a implicar un desafío en términos de que tenemos que modificar la cultura política de este país, porque los sectores vamos a tener que sentarnos a construir conjuntamente acuerdos. Sí. Exacto, es romper la lógica además de que el agua, que yo tenga agua es responsabilidad del MINAE o es responsabilidad de acueductos y alcantarillados. Que es responsabilidad de cualquier otro menos mía. En lo que pulula en esta sociedad, ¿no?, que el problema somos nosotros. Sí. Y Jorge, si ya, digamos, hemos hablado de varias cosas importantes que fortalecen todo el recurso, ¿cuáles son los principales nudos críticos, además de, evidentemente, el tema económico que ya un poco, digamos, explicó de algunos sectores, principalmente cámaras, que hacen, digamos, que la discusión no avance tan rápido como quisiéramos? El agua es un motor que mueve, es fuerza, energía que mueve la economía por todos lados, y evidentemente en estas épocas, en épocas de cambio climático, en épocas donde no hay certeza sobre la administración del agua, realmente es peligroso para quien quiere reproducir capital y no quien quiere proteger la naturaleza y proteger las condiciones de vida de la gente y de los ecosistemas. Pues es peligroso meterle la mano al tema del agua. Yo diría que lo más crítico que tenemos ni siquiera está en la ley, que lo más crítico es que vamos hacia panoramas muy inciertos y que no los conocemos y no tenemos ni siquiera capacidad de reconstituir los errores que hemos cometido en la administración del recurso antes de que estallara la crisis climática. No podemos pasar de nuevo por un periodo del Niño que se sequen los ríos en Guanacaste. O sea, esta sociedad no aguanta eso, porque realmente se resquebraja en lo más profundo, se resquebraja en las posibilidades de producción, se resquebraja en la liga que tiene el campesino con la tierra, se resquebrajan formas de vida, formas de producción, formas de cultura. Hasta los propios músicos guanacastecos se van a quedar sin cómo cantarle a la llanura guanacasteca, ¿no? Claro. Esteban, ¿quería agregar algo? No, hay un tema concreto que es el que la Sala Constitucional señaló específicamente debido a la consulta facultativa que los legisladores le formularan después de que se votó en primer debate en marzo del 14, ¿no? Y que es el tema de las áreas de protección, ¿verdad? Exacto. Tal y como están reguladas actualmente en la Ley de Aguas y la Ley Forestal, nos plantea un problema que hemos constatado en el campo
no con las grandes extensiones de monocultivos, ¿verdad?, sino con pequeños productores en la zona de Los Santos de café, donde hay 2 casos que sí han llegado a sentencia penal, ¿verdad?, de condenatoria por contaminación e invasión de áreas de protección, porque tal y como está planteado actualmente el tema de los 200 metros de diámetro, ¿verdad?, que son 12 hectáreas y resto, ¿verdad?, esa regulación, por las razones que sean, no se ha respetado en el país, ¿verdad? No ha habido capacidad del Estado de vigilar que esos 200 metros de diámetro para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda, en forma de círculo, se respeten. Se han invadido esas áreas. Entonces hubo un esfuerzo en el proyecto de ley de pensar otra manera de definir esas áreas, ¿verdad? Y se han dicho también cualquier tipo de barbaridades en relación a ese tema, porque se dice que se pasó de 200 a 20 metros. La gente que dice eso no se lee el segundo párrafo de ese artículo, que habla de, además de una área de protección de 200 metros y un ángulo de 45 grados con el vértice del manantial como punto de referencia, dirigiéndose a los tubos de flujo pendiente arriba del manantial. Digamos que lo que se pensaba aquí es que en algunos casos una naciente no hay que proteger todo ese perímetro, esa área, digamos, sino que estratégicamente hay un área que es, con estudios técnicos, más importante proteger, ¿verdad?, sin que eso implique uno puede proteger menos área mejor que un área más grande, ¿verdad?, como ha sucedido actualmente. Entonces, detrás de esa propuesta, que la sala lo que indica es que no hay en el expediente legislativo una justificación técnica que nos diga por qué esa forma de proteger es mejor que la actual, ¿verdad? Entonces la posición nuestra es, bueno, mantengamos las disposiciones que están actualmente vigentes. Lamentablemente al sector agropecuario no le parece bien ni la forma actual, ni la forma que en el proyecto de ley ninguna forma de protección. Entonces, eso como que es una muestra del ritmo que tiene esta discusión, ¿verdad? Al principio se quería desregular un poco la protección, porque evidentemente no la había logrado cumplir el Estado, porque era un pedazo de tierra muy grande y pobrecitos nuestros productores, entonces no se aplicó adecuadamente. Se quiso bajar un poquito, la sala dijo, no se puede porque eso es una regresión ambiental. Acordamos que está bien, nos quedamos con lo que tenemos ahora. Entonces, en el medio de este disturbio sale el interés de las cámaras diciendo, no, es que lo que tenemos es terrible, no nos deja producir, nos quieren quitar la tierra, entonces quieren aprovechar la ley de agua para desproteger el agua. Claro. Vamos a hacer una pausa y entonces más bien ahora regresamos un poco viendo, digamos, cuál es el escenario actual, que es un poco lo que ya Jorge inició. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Sobre la Mesa a analizar el tema de acceso al agua. Regresamos a Sobre la Mesa analizando el tema del acceso al agua con Jorge Polimeni y Esteban Monge. Tal vez en este bloque podríamos un poco analizar en qué condiciones estamos, Jorge. O sea, ¿cuál es el escenario en este instante con respecto a la ley? ¿Verdad? ¿En qué momento estamos? Estamos en periodos extraordinarios. En este momento el Poder Ejecutivo es el que domina la agenda legislativa. Hay un compromiso del gobierno de someter la ley a aprobación durante este periodo, antes de que termine el mes de agosto. El escenario, de acuerdo a lo que establece la Ley de Iniciativa Popular, sería que el expediente entra al plenario legislativo y el mismo día, antes de las 11:30, tienen que votarse, independientemente de cualquier proceso interno que haya para la aprobación. Tal vez antes de continuar, algo además importante es que este es un proyecto por iniciativa popular, que un poco se nos olvida. O sea, en realidad son pocos los proyectos de iniciativa popular que se llevan, digamos, a discusión, y tal vez podrías ahondar en eso. Y cuidado, no es el último. Exacto. Porque si realmente los diputados no aprueban una ley por iniciativa popular,
esta válvula de escape que se estableció para precisamente controlar la desidia del Parlamento para resolver los temas que a la sociedad más le interesan, pues perfectamente podríamos dejar de ser los usuarios centrales de la ley de iniciativa popular y que se duerma y que tenga que buscar otra válvula de escape para el problema. Es muy serio en términos Además, políticos este momento en el que estamos. A pesar de que puede ser convocada en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, también hay procesos de negociación que provienen tanto de Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana, con 3 puntos de todos los que han presentado las cámaras. Entonces hay que ver, estamos vigilantes de cuál es la propuesta que va a salir finalmente desde estas negociaciones que se están haciendo en la Asamblea. Nuestra posición como ANDA es que la ley de aguas el texto de la ley 17742, el que se fue presentado por iniciativa popular, que se votó en abril del 2014, y que fue ya avalado por la Asamblea, es el texto que tienen que votar el plenario legislativo y aprobarlo en segundo debate, y tenemos ley de agua. Si eso no sucede, ya hemos tomado la decisión de ir a un referéndum, cosa que es un territorio que conocemos muy bien. El movimiento ambiental ha llamado a 4 o 5 referendos en diferentes momentos, a diferentes niveles en el país, y podemos decir con mucha honra que todos los hemos ganado. Y este lo vamos a ganar, y lo vamos a ganar con una propuesta de ley que va a estar mucho más casada con el interés de la conservación que el texto que tenemos hoy. Es decir, no les espera un panorama más sencillo a los detractores de la ley de agua en un referéndum, todo lo contrario. Y es interesante porque, bueno, un poco lo que en este momento me estaban planteando es que en redes sociales de Sobre la Mesa hay toda una discusión en este instante de que no tenemos, digamos, la otra versión de la ley de agua, sino que tenemos, digamos, 2 representantes que están a favor de la ley, y eso, digamos, da cuenta efectivamente de la efervescencia que tiene, digamos, la discusión. Y bueno, también aclarar que, bueno, habíamos invitado también a doña Yamilet de la IA, pero bueno, por un tema de salud no se pudo presentar, ¿verdad? Y que bueno, esto, digamos, es como interesante ver que efectivamente se mueve, ¿verdad? Que el plantear que se va a discutir el tema de la ley de aguas hace que los detractores muevan redes, ¿verdad? O sea, tal vez un poco, Esteban... Ojo, pero no son los detractores. Las cámaras son los verdaderos detractores de la ley de aguas. Los otros están buscando este espacio político para hacer ruido, pero... ¿Por qué hacer ruido con una ley si estamos planteando que el agua es algo tan importante y que que la ley que tenemos es del 42, ¿verdad? Y yo además antes del programa también les comentaba que me puse a buscar, ¿verdad? O sea, en realidad creo que es solo Bolivia que tiene una ley anterior a la nuestra, o sea, el resto de Latinoamérica ha reformado toda la legislación para hacerla muchísimo más moderna. ¿Por qué esto, digamos, genera tanta roncha si uno podría pensar que efectivamente ocupamos una ley de aguas porque todas las personas necesitamos agua para lo que fuera, para consumo, para producción, para lo que fuera? Yo separaría, digamos, si pudiéramos hacer una tipología de quienes están manifestándose en contra del proyecto de ley, las razones son diversas y las intenciones también. O sea, yo creo que hay gente que realmente de manera genuina, digamos, está planteando algunas preocupaciones que nosotros desde un punto de vista, nosotros también hemos analizado el proyecto, no es un texto idéntico al que se presentó, ingenuo sería pensar que, y además es desconocer cómo funciona el mecanismo de la iniciativa popular, que el proyecto tal y como iba a ingresar a la corriente legislativa así iba a salir. Si uno va y revisa el expediente 17.742 y ve la cantidad de consultas que la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Ambiente tuvo que hacer a instituciones y a organizaciones y a representantes del sector privado, o sea, pensar que eso que los otros iban a decir sobre la propuesta nuestra de base no iba a tener ni escucha ni también capacidad de repercutir en el contenido es ingenuo políticamente, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen que estar de este lado de nosotros es traicionar, ¿verdad? Lo cual, digamos, parte de premisas que para mí ignoran del todo cómo funcionan los procesos políticos en el país. A mí me hubiera encantado que los 57 diputados que están en la Asamblea Legislativa pensaran como pienso yo, pero eso no funciona así en una sociedad democrática, digamos, en primer lugar. Lo otro sería una dictadura, ¿verdad?
O un panorama legal diferente donde la ley faculta a la gente hacer una propuesta de ley y mandársela al presidente para que la firme y la publique. Y ese no es el escenario. El escenario es que podemos proponerle al plenario legislativo una propuesta de ley y los diputados pues tienen derecho a opinar sobre la ley. Y los diputados y las instituciones y el gobierno de turno, ¿verdad? Y nosotros hicimos una apuesta y sentimos que de ese proceso, la tesis que planteamos recibió una antítesis y ahora tenemos una síntesis que es esto, con lo cual yo siento que el país avanza. Y eso ha sido la posición sensata, creo yo, de algunos partidos políticos como el Frente Amplio, donde su fracción mayoritariamente y su comité político se han manifestado en esa línea, como también lo ha hecho el Partido Acción Ciudadana. El partido, ¿verdad? Y la fracción de Acción. Y yo creo que eso es lo que para lo que el escenario da en estos momentos y es un avance importante. No hay nada aquí que para mí y para los compañeros de la ANDA represente un retroceso en relación a lo que ya existe. Es, dicho en una frase, el mejor acuerdo político posible en relación al agua en este momento. Sí. Ustedes plantearon ahora quiénes están, digamos, apoyando la iniciativa, se está liderando desde el gobierno, ¿verdad? Porque en este momento, digamos, ¿o quién lo está liderando? Porque ya hiciste cara como de no necesariamente. Lo está liderando, como suele suceder, la sociedad civil. ANDA es el ente desde donde se está dinamizando la posición, las diferentes posiciones. ANDA está liderando y está, digamos, presionando más Hemos bien. presionado y hemos logrado, porque hay un acuerdo con el gobierno, hemos logrado una posición colectiva que es muy sencilla. Nosotros queremos que se vote la ley de aguas de una vez. Si no la van a aprobar, pues nosotros nos haremos cargo de que cada palo aguante su vela, que cada diputado que deja sin una ley de aguas a su provincia, vaya y le diga a la gente en su provincia que no estuvo a favor de la ley de aguas. El paso siguiente nuestro es tener una ley de aguas. Es decir, si esta ley no se aprueba, iremos a un referéndum a proponer una ley de aguas y ya casada realmente con todos los preceptos nuestros. ¿Y cómo se ha solucionado en otros países el tema de la modernización en el tema del acceso al agua, Esteban? O sea, hay, más allá de una legislación, digamos, ¿hay alguna buena práctica conocida que, digamos, que se haya retomado para plantear, digamos, este proyecto? Yo creo que ha habido procesos paralelos de discusión en los países, ¿verdad? Yo creo que a partir del momento, para mí hay un hito, ¿verdad?, histórico, que es cuando por primera vez los estados y los gobiernos y los actores se sientan a hablar del tema del agua, que es en Dublín en el 92, previo a la conferencia de Río, donde se establecen 4 principios. El primero de ellos sí es que el agua es un recurso finito y vulnerable, indispensable para la vida, para la economía también, ¿verdad? Y que debe manejarse de manera sostenible. Otro principio que es el de la participación, que la gestión del agua debe ser participativa, involucrar a todos los actores en todos los niveles, ¿verdad? Todo eso está plasmado acá. Y reconocer también el rol de las mujeres, ese es el tercer principio. Y el cuarto, el famoso principio del valor económico, que yo invito a las personas que busquen la declaración en su versión íntegra, está en internet disponible, y la lean para ver si les parece, o sea, si están en desacuerdo con lo que esa declaración plantea, ¿verdad? Porque sí habla de que el agua hay que reconocerlo como un bien económico, con un valor económico, y que en virtud de ese principio hay que reconocer el derecho humano de acceso al agua en cantidad y calidad a un precio asequible, porque Naciones Unidas, en las resoluciones que ha emitido en relación al tema del derecho humano al agua, no ha dicho que el agua es un bien gratuito. No, dice que el agua tiene que ser a un precio asequible. Claro. Y esa asequibilidad implica que, es una recomendación de Naciones Unidas, que la tarifa que debe pagar una familia por el acceso al agua no puede superar el 3% de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, y que ese costo lo que hace es garantizar la prestación de un servicio, ¿verdad? De un servicio público, que el proyecto de ley también establece que los servicios de abastecimiento de agua potable van a estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro. Jorge, la risa que hizo cuando hice la pregunta es por algo. Me imagino que en esa discusión de buenas prácticas algo se vio o algo se planteó, o todo lo contrario. Es que
Vivimos en un país que en teoría somos los adalides de la conservación de los recursos naturales. Y que Era una tenemos risa una irónica del discurso. Exacto, y Claro. tenemos una legislación de avanzada y la pregunta que vos haces normalmente siempre se hace al revés. ¿Qué han hecho en Costa Rica para hacer esto? Es una vergüenza nacional lo que tenemos. Claro. Realmente en otras áreas hemos avanzado sensiblemente en legislar cosas, hemos avanzado sensiblemente en prácticas de conservación, pero en relación al agua estamos en un retraso sublime. Es una vergüenza. Para el país es una verdadera vergüenza. Y además nos pone en un estado muy complicado para avanzar hacia el futuro, porque todos estamos de acuerdo que el tema del ordenamiento territorial de las ciudades, del transporte, lo tenemos que resolver mediante nuevas leyes. Y si no legislamos sobre el agua, no podemos caer a un nuevo momento de legislar integralmente la administración del espacio y del territorio y de la economía y de la sociedad y de la conservación. Entonces, por eso me reía sarcásticamente. En teoría somos ejemplos. Sí, yo para frasear a Franz Hinkelamer, quiero decir que si no resolvemos este tema, estamos cortando la rama del árbol sobre la cual estamos sentados. Exactamente. Nos estamos suicidando si no hacemos algo ya sobre este tema. Muchísimas gracias, Esteban y Jorge. Evidentemente creo que la gran conclusión del programa es que tenemos que hacer algo. Si no es esta ley, tendrá que ser otro mecanismo, pero que no podemos seguir con una legislación de los 40 ni con una institucionalidad que tampoco está dando respuesta con respecto al tema del acceso al agua. Muchísimas gracias a ambos y a ustedes en sus hogares. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.